que de los caballeros se quiere retirar adelante, muchachos. El día de hoy tenemos indicaciones de ponerle asistencias a todos los alumnos. Si se quieren quedar en clase, igual no hay ningún problema. De todas maneras la voy a grabar. ¿Estamos? Ok, maestra, muchas gracias. No, de qué, chicos, les hago ese comentario por si alguien quiere permanecer o no. Yo voy a seguir dando mi clase y pues se va a grabar la sesión, ¿sale? Hoy todos tienen asistencia porque pues así nos fueron las indicaciones que nos dieron. Nada más, oye. Bien, vamos a empezar, muchachos. Entonces, ¿cuál es nuestro tema el día para esta sesión? Vamos a ver, muchachos, lo que es la teoría de la deuda pública. ¿Por qué tenemos que hablar de la deuda pública, muchachos? Porque este ha sido o había sido un problema importante para la economía mexicana y no solamente, déjame compartir la pantalla porque siento feo. No solamente para la economía mexicana, muchachos, sino para todas las economías latinoamericanas, en el sentido de que la deuda se veía como una fuente de financiamiento de ingresos que le ayudaba a los países a seguir operando. El problema, muchachos, de la deuda, y así como cualquier instrumento, el problema no es adquirir deuda. El problema es cuando esa deuda rebasa nuestras capacidades de pago o esa deuda se utiliza para todo menos para lo que está diseñada, o sea que es hasta cierto punto incentivar la producción de un país. Entonces, ese sería ahora sí que es lo que vamos a estudiar. Déjenme cambiar el color de texto y el título de la clase del día de hoy es teoría de la deuda pública. Entonces, vamos a empezar con la pregunta, muchachos. ¿Ustedes qué entienden por deuda pública? ¿Por qué no se quita esto? Pues yo entiendo básicamente que es la deuda que tiene el país por, ya sea por préstamos monetarios, préstamos de servicios o préstamos de mercancías que hace a otro país. Es lo que entiendo básicamente. Ok, una deuda pública, entonces es el dinero que nos deben a nosotros o que nosotros debemos, Chaparita. Que nosotros debemos. Que nosotros debemos. Es correcto. ¿Qué vamos a tener con la deuda pública? ¿Alguien más? Va muy bien, Avi. Va muy bien, tiene una idea más clara de lo que es la deuda pública. ¿Alguien más, muchachos? Para ustedes, ¿qué es la deuda pública? Pues son todos los créditos que ha pedido el gobierno para financiarse. Así es. Son todos esos créditos que pidió el gobierno para financiarse. Ojo, muchachos, esa deuda puede ser de manera interna o puede ser de manera externa. ¿Estamos? Ahorita vamos a ver cuál es la definición de deuda interna, cuál es la definición de deuda externa, cuáles son esos instrumentos. Y lo que les decía hace un momento, muchachos, la deuda pública ha sido un instrumento de financiamiento. Es más, cuando vimos los ingresos, ¿se acuerdan que hasta venía deuda pública? Y es un ingreso extraordinario, muchachos. Es parte de los ingresos, que se consideran de nuestro país y forman parte de los ingresos extraordinarios, porque no siempre se recaudan con la misma. ¿A poco cada rato se pide dinero prestado, muchachos? No, No, bueno, que yo dice yo que yo sepa, no. Ojo, muchachos, la deuda pública es buena porque ayuda a financiar al país. Es más, los instrumentos de deuda ayudan a capitalizar y es más, son instrumentos de política monetaria, lo vamos a mencionar. Pero también es cierto, muchachos, que hay que tener, ¿cómo decirles? Precaución con esa deuda pública. ¿Por qué, muchachos? Porque cuando un país debe más de lo que está recaudando y no lo puede pagar, muchachos, se generan problemas en el país. Les voy a poner estos escenarios.
Después de 1982, muchachos, en 1982 en México hubo una gran crisis económica, sobre todo sus papás se han de acordar más porque ustedes ni siquiera estaban en proyecto. En la década de 1980, muchachos, se dio una crisis económica en México. Ajá. Y en 1982, para ser específica, se dio una devaluación muy fuerte del peso mexicano, se nos vino una hiperinflación, es más, la hiperinflación se define como más de 3 dígitos de inflación, muchachos, así tal cual. Y en ese momento, muchachos, nuestro país tenía problemas de deuda pública. ¿Por qué tenía problemas de deuda pública? Porque no tenía capacidad de pago. En aquel entonces, muchachos, la deuda representaba 1/3 del Producto Interno Bruto de nuestro país. Ahora sí que en sus casas con San Google busquen proporción de la deuda del PIB. De la deuda pública, así póngalo, de la deuda pública como proporción del PIB en México. Y me dicen qué les da. Les da la externa, que creo que les da, que es el 9.7. Me aparece en 2020 la deuda pública que el gobierno central de México debía a acreedores extranjeros equivalía a 9,7% del Producto Interno Bruto del país. 9.7% del PIB, muchachos. Eso es, y ojo, fíjense, esta cifra dice, el gasto público en México disminuyó, bla, 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 lo que quiero oposición. ¿Dónde está la deuda? No quiero el gasto público, quiero la deuda. No me aparece la deuda. Es que esa es la deuda externa nada más. Quería la deuda. Desciende la deuda pública. La deuda pública en el 2020 fue de 574.306 millones de euros. Está en euros, demonios. Esta cifra supone que... sí, la deuda de México representa el 61.03% del Producto Interno Bruto. Debemos por cada peso, muchachos, así tal cual. No se quiere mover el lápiz, ahí está. Por cada peso que hay en México, 61.6103 pesos o 61 centavos, 0.6103 centavos, los debemos. Ahora sé por qué vamos a estar endeudados toda nuestra vida, Miss. Y sí. Cuando yo nací, nada más debíamos 1/3. Dice, ahora ya entiendo por qué dicen que debemos todo lo que vamos a tener. Ese es el problema de la deuda pública, muchachos. ¿Qué pasa con la deuda? ¿O por qué hemos llegado? Fíjense, a pesar de que estamos así de endeudados, que debemos el 60, un poquito más del 60% del Producto Interno Bruto, muchachos, estamos en una crisis como la que pasó en 1994. Yo sé que a ustedes no les tocó vivirla, sé que pues no es como que el referente más cercano en términos de su edad, pero por lo que ustedes han escuchado, por lo que han visto un poquito en las noticias, por lo que siempre se habla, ¿estamos así de mal? Es más, muchachos, ¿han escuchado de la crisis de 1994? Sí, con Carlos Salinas de Gortari. Con Carlos Salinas de Gortari, es correcto. Yo sé, muchachos, que como que no nos gusta mucho la historia, pero es necesario entenderla. Ahí cuando puedan y como referencia se los voy a poner aquí. Nada más eso sí, tómenlo con pincitas porque pues es Editorial Clio.
Y entonces, pues es editorial de Televisa y además los hace Enrique Krause, entonces es un historiador oficialista. Entonces, todo hay que tomarlo con reservas, pero les voy a poner una nota. Ujú. Como sugerencia para contextualizar el problema de la deuda y el mal manejo de la economía, ver, buscar en YouTube, eso es lo correcto, buscar en YouTube, no es tarea ni nada, ¿eh? Ujú. Los videos de los sexenios de Enrique Krause, ujú, sobre José López Portillo, muchachos. Y Carlos Salinas de Gortari. Profesora, Mande, chaparrito. bueno, así por ejemplo, ahorita que estamos viendo eso, usted tiene más experiencia que nosotros, no sé, ¿con qué presidente ve que llegamos a estar mejor económicamente? Del 54 al 76. ¿Quiénes están en esos, profesora? Es que no me sé, ahora sí, te voy a quedar mal, hijo, me sé el periodo, pero no me, creo que fue Miguel Alemán, Ávila Camacho, que quedó con Gustavo Díaz Ordaz, termina con Gustavo Díaz Ordaz, de eso sí me acuerdo, pero creo que es Miguel Alemán, Ávila Camacho, Adolfo Ruiz Cortines no. Mira, ¿para qué le digo mentiras, hijo? Déjeme revisar rápido. Cronología, presidentes de México. Y ahorita nos lo dice Wikipedia rápido, porque le estaría dando una información errónea. Listado completo. Ah, mire, aquí es más fácil de una revista de México desconocido. No, más para acá. Ok, del 54. Sí, mire, mire, yo me estaba yendo mal. Fue con Adolfo Ruiz Cortines, con Adolfo López Mateos, con Gustavo Díaz Ordaz y cierra, hijo, aquí yo me estoy quedando corta, cierra con Luis Echeverría. Ajá. ¿Por qué le hago esta periodización del 54 al 76? En 1954, hijo, se dio algo que se conoce como una devaluación virtuosa. Ajá. ¿Qué pasa con esa devaluación que se da en 1954? Cuando se da esa devaluación en 1954, muchachos, genera cierta estabilidad de la economía mexicana. Y en aquel entonces, muchachos, se fija el tipo de cambio en 12 pesos con 50 centavos. Ajá. Al fijar el tipo de cambio en 12 pesos con 50 centavos, esto ayudó a la economía mexicana a controlar la inflación. Y en aquel entonces la inflación en México era de un dígito. Ujú. Además de eso, muchachos, la economía mexicana empezó a experimentar tasas de crecimiento en términos reales de entre el 6 y el 8% anual. ¿Estamos de acuerdo? Durante 22 años, muchachos. A este periodo, es más, si ustedes lo buscan por ahí en los libros, se llama el milagro mexicano, o así se le ha categorizado. ¿Qué pasa después del 76? Empezamos a tener problemas de deuda pública, se empieza a romper el desequilibrio fiscal, ya empieza a haber signos de estancamiento económico, y cuando inicia su sexenio José López Portillo, muchachos, en el 76, él inicia su sexenio con un discurso de que él va a manejar una economía austera, de que que va a tratar de recuperar la disciplina fiscal y que México no gaste más de lo que puede pagar, y inicia con un discurso muy bonito. El problema, muchachos, es que en 1977
se viene un problema a nivel internacional con los países árabes que son productores de petróleo. Y ellos lo que hacen, muchachos, es meter una reducción en la exportación y en la producción de barriles de petróleo. Estamos hablando de la década de los 70. Y entonces, si ahorita dependemos del petróleo, imagínense antes. Bajo ese escenario, hijo, México pasa de ser, pues sí, un país exportador de petróleo, pero ahí perdido en la nada, a ser uno de los países exportadores de petróleo más importantes a nivel internacional. Y si ustedes ven estos videos, van a ver que el señor dice, hay dos países, el mundo se puede dividir en dos países, los que tienen y los que no tienen petróleo. Y México tiene petróleo. Por lo tanto, hay que enseñarnos a administrar la abundancia. O sea, el señor empieza a gastar a manos llenas. El problema de esto, muchachos, es que nada es para siempre. Caen los precios hacia 1981, comienza la caída de los precios internacionales de petróleo. México había pedido dinero prestado hasta por debajo de la lengua, siempre apostando a que los precios del petróleo y que siempre iba a tener ingresos petroleros altos. Y esto hace, muchachos, que se venga la crisis de la década de los 80. Dicen por ahí que somos buenos para nada, que los mexicanos no servimos de mucho. Bueno, sí servimos, muchachos, de mal ejemplo, porque la crisis de 1982, ¿han visto cómo se caen estos juegos de dominó? ¿Qué pasa si le pegan a una ficha de dominó, muchachos, y las acomodamos así todas paraditas bien estratégicamente? ¿Qué le pasa a las demás fichitas si le pegamos a una? Va en consecuencia, ¿no? Van cayendo en consecuencia. Se van cayendo así todas, ¿no? Como dicen, efecto dominó todas. Bueno, eso hicimos nosotros. En 1982, muchachos, nosotros fuimos esa ficha de dominó que hizo que la economía de América Latina hiciera ese efecto dominó y todas así. Por nuestra culpa, la década de 1980, muchachos, para toda América Latina se conoce como la década perdida. De 1980, toda la década de 1980, muchachos, la región, todo, de México hasta la Patagonia, considerando el Caribe, creció el 3% del Producto Interno Bruto entre todos, al año, en 10 años. ¿Están allí o ya colapsaron? No, sí estamos aquí, mis. Imagínense, muchachos, todos los países que conforman América Latina, entre todos, crecimos el 3% en promedio. Si ustedes por ahí revisan las tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto de México en la década de los 80, tenemos tasas de crecimiento negativas e inflación de 3 dígitos. Después, muchachos, en 1988 ya saben que llega Carlos Salinas de Gortari, y con él, muchachos, él mete medidas de política económica que le generan cierta estabilidad a nuestro país. Y en su momento, muchachos, funcionaron. Es más, si ven este documental, por ahí se mencionaba que si alguien merecía la reelección era este señor. Y ustedes pregúntenle a sus papás, en ese periodo, muchachos, hubo un periodo corto de tiempo en el cual, bueno, se firmó el Telecán. Nosotros ya nos sentíamos primer mundo, o sea, ya nos sentíamos como en los suburbios en Estados Unidos, ya adiós pobreza, ya vamos a estar bien. Y hay que reconocer, muchachos, que como economista, el señor Salinas nos vendió un espejismo bastante sólido. Sin embargo, muchachos, este espejismo, como su nombre lo dice, no es para siempre, y este modelo terminó por quebrarse, y es el famoso error de diciembre, muchachos, y pues todo el sexenio de Ernesto Zedillo con la caída y la recuperación de la actividad económica. Si ustedes me preguntan qué presidentes han manejado o en términos económicos son buenos, ojo, no es que hayan sido buenos para nosotros, pero que supieron manejar las variables para ganarse ellos
lo mejor fueron Salinas y Cedillo. Salinas porque le supo vender un espejismo a una población, y Cedillo porque a pesar de que él sí recibió una economía en crisis, muchachos, con una devaluación, con una hiperinflación, con un problema de deuda externa y además así muchachos, de que quebrara el sistema financiero mexicano, él entregó una economía con números en rojos a negros, pasó de una tasa de crecimiento negativa del menos 8.89% a una tasa de crecimiento positiva por arriba del 3%. No estoy diciendo que nos haya ido bien, simplemente que hay que reconocer que son genios malvados. ¿Sale? No sé si respondí su duda, Chaparrito. Sí, totalmente, profesora, muchas gracias. Necesitan leer. Yo sé que no les gusta leer, muchachos, pero en la medida de lo posible, si pueden achutarse toda la serie de los sexenios desde Lázaro Cárdenas en adelante, muchachos, les digo, tómenlo con sus reservas, porque les digo, son videos de historia oficialista, entonces ya saben, ellos son lo máximo y todo estaba súper bien y el que siguió tuvo la culpa, ¿no? Estos videos creo que llegan hasta Cedillo, muchachos, porque es como que el punto de inflexión. Creo que ya no toman a Vicente Fox ni a Calderón y todo lo demás, llegan hasta Cedillo, pero son videos interesantes porque les ayudan a contextualizar un poquito, a entender cómo se iba manejando la política mexicana y con ende la economía mexicana. Entonces, véanlos, échense uno diario, nada más, uno por presidente, y van a ver que les va a ampliar un poquito el panorama. Sobre todo ustedes que son economistas y que son financieros y tienen que aprender. Recuerden que nosotros tenemos que tener un criterio y un panorama de análisis mucho más amplio. Y si no conocemos las variables y si no sabemos cómo se comportan, por eso cometemos cada metida de pata. ¿Sale? Ok, muchachos, vamos a continuar. ¿Qué pasa con la teoría de la deuda pública? Vamos a definirla en términos formales. Entonces, vamos a tener que la deuda pública, muchachos, se define como, les voy a poner de dónde sale la definición, de acuerdo al sistema de formación legislativa de México, obvio, la deuda pública se define como los puntos, todas las obligaciones, perdón, muchachos, todas las obligaciones insolutas del sector público. Acuérdense que el sector público, ¿quién es, muchachos? Ahí revisen rápido, ¿quién es el sector público? Todas las que. Todas las instituciones públicas. Exacto, todas las instituciones que permiten la organización en este sentido de la parte pública, lo que son las secretarías, lo que es el poder ejecutivo, el legislativo, todo eso, ¿sale? Eso es. Entonces vamos a tener todas las obligaciones insolutas del sector público contraídas de forma directa o a través de financieros. Tanto de manera interna, como externa.
punto y seguido. La deuda se considera como un ingreso extraordinario. ¿Por qué consideramos la deuda un ingreso, muchachos? Vamos a poner un ejemplo. Avi, ¿estás allí? ¿Ya se fue Avi? Creo que sí. A ver, ¿quién está allí? Mariana. Sí, Miss. Ok, Mariana. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Mariana, yo te voy a prestar 100 pesos. ¿Eso es un activo o un pasivo para ti? Un activo, ¿Por qué? porque es dinero que puedo utilizar, Pero me lo debes. pero es pasivo cuando ya lo pagué, ¿no? Porque Aguas con eso. Fíjense por qué les estoy preguntando esto y ustedes lo van a ver en algunas materias más adelante cuando lleven finanzas internacionales, los financieros y los economistas lo vamos otra vez en economía internacional cuando vemos la balanza de pagos. En la balanza de pagos, muchachos, hay algo llamado cuenta financiera. Les voy a mostrar una balanza de pagos. Permítanme tantito. Es esta. Ajá. La balanza de pagos, muchachos, en México se compone tanto de cuenta corriente, en donde vamos a tener las exportaciones, la balanza comercial, vamos a tener la balanza de servicios, la de transferencias, vamos a tener otra cuenta que se llama cuenta financiera, y en esa cuenta financiera, muchachos, se compone de la inversión extranjera directa, se compone de la inversión de otras inversiones y por ahí, muchachos, tenemos lo que es la inversión de cartera. Y en esa inversión de cartera, muchachos, lo que vamos a tener son los pasivos y los activos. Y los pasivos, muchachos, ¿con qué signo se registran? ¿Con signo positivo o con signo negativo? Perdón, por favor, pregunta. Los pasivos, ¿con qué signo se registran? ¿Con signo positivo o con signo negativo? Con negativo, ¿no? Con negativo. Oh, pues pequeña gran sorpresa. ¿Qué creen? Esta es la estructura de la balanza de pagos, así tal cual, muchachos, es una hoja de Excel. No se espanten, les digo, la van a ver más a detalle en sus respectivas materias. Nada más quiero que vean esto. La cuenta financiera, muchachos, en la cuenta financiera lo que vamos a tener es que se registra la inversión extranjera directa, la que genera derrama económica y la que genera fuentes de empleo, muchachos, y vamos a tener la inversión de cartera. Y en esta inversión de cartera, muchachos, aquí están los pasivos. Y los pasivos que están viendo aquí ahorita que se está pasando en el Excel, ¿qué signo tienen? ¿Positivo o negativo? Positivo, ¿no? Positivo. Y voy a bajar un poquito más. ¿Qué signo tiene este que estoy poniendo aquí en grisecito? ¿Qué dice inversión de cartera en activos? ¿Qué signo tiene en el primer trimestre del 2010? Este primerito. ¿Qué signo tiene, muchachos? Negativo, ¿no? Negativo. Este, Negativo. negativo. Les voy a decir por qué. En la cuenta financiera, muchachos, los pasivos se registran con signo positivo y los activos se registran con signo negativo. Y ahorita les explico esa razón. Y es algo que tenía que ver con lo que me acaba de decir Mariana. Cuando yo le estoy diciendo a Mariana que le estoy prestando 100 pesos, ella me dijo, Miss, es un activo porque es dinero. Sí, para ti es una deuda. Tarde o temprano, Mariana, me tienes que pagar ese dinero, sí o no. Una deuda es un pasivo. Es dinero que tienes que pagar. Sin embargo, tu razonamiento es correcto. Te estoy dando el dinero en un inicio.
Por lo tanto, para ti es una entrada de dinero y aunque yo te lo estoy prestando, para mí representa una salida de dinero. ¿Sí queda claro esa idea, muchachos? Niños. Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, profesora. Entonces, bajo ese escenario, muchachos, la deuda se considera un ingreso. ¿Por qué? Porque a pesar que sé que la tengo que pagar, es como la tarjeta de crédito, muchachos. La tarjeta de crédito es un préstamo. ¿Estamos de acuerdo? Y sé que ese dinero lo tengo que pagar. Entonces, es un ingreso temporal. Ajá. Entonces, lo que vamos a tener, muchachos, es que ese dinero representa un ingreso. Ahora, ¿es mala la deuda? No, muchachos, y eso es súper importante tenerlo en cuenta. La deuda no es mala, así en el sentido moral, por así llamarlo, o por ponerle un calificativo de bueno y malo. La deuda no es mala, es como el crédito no es malo. El problema es cuando no lo sabes manejar. En el caso de México hemos tenido muchos problemas con la deuda. ¿Por qué? Porque no llevamos una disciplina fiscal. Por eso les decía, deber del 30% del PIB a deber el 60%, pues estamos duplicando la deuda. Y a pesar, muchachos, de que ahorita México una crisis como la que se pasó en 1980 o como la que se pasó en 1994. ¿Sí queda claro, muchachos? ¿Sí vamos bien? Sí, Miss. Maestra. Conste, ¿eh? Si no les voy a pegar. Don José López Portillo. Ahorita les digo bien el dato de cuánto se debía. Ujujú. Nada más quiero saber cuánto debía. Ujujú. Era el 16%. No era tanto. Y vean cómo nos dejó. Ok, muchachos, vamos a continuar. ¿Qué vamos a tener con esto? Entonces, la pregunta es, ¿y por qué nos endeudamos, muchachos? A ver, ¿ustedes por qué piden dinero prestado? Esa es mi definición. Ya está todo muy bonito. Ahora viene la pregunta de los 64 millones. ¿Por qué se endeudaría un país, muchachos? Para llevar a cabo sus proyectos a Para corto, llevar a mediano cabo. y largo plazo. Exacto, hijo, para llevar a cabo proyectos en cualquiera de las tres estructuras de tiempo. ¿Por qué más se endeudarían ustedes, muchachos? Ustedes son los que llevan la batuta de un país. ¿Por qué otra razón se endeudarían? Déjenme, me acomodo. Estoy peleando con la silla. Ay, ya me pegué. Pues podría ser para inversión en un área que sea productiva. Para una inversión, ¿qué más? ¿Para qué otra? Sí, hijo, estás bien. El Tren Maya es una inversión, ¿eh? El aeropuerto, todas esas, muchachos, son inversiones, entonces necesitan dinero y no todo se financia con dinero propio, así que hay que invertir. Permítanme un momento. ¿Por qué más se endeudan, muchachos? Para Pues cumplir una por lo necesidad. mismo, ¿no? Porque no cuentas con el dinero, ¿no? Hay que tener una necesidad, ¿no? Porque hay una necesidad, exacto, chaparrito. Y si les comentara que nos endeudamos para pagar lo que debemos, ¿qué me dirían? ¿Que estamos haciendo bien las cosas o que las estamos haciendo mal? Es como decirles que piden la tarjeta de crédito para pagar la tarjeta de crédito. Pues está haciendo las cosas mal, ¿no? Pues, ¿qué creen que hacemos nosotros? Lo mismo. Exacto. Como país, muchachos, muchas veces contratamos deuda para pagar deuda que se debe. Así como muchos agarran una tarjeta de crédito para pagar la tarjeta de crédito, igualito. Así también, muchachos, ojo.
porque para cubrir el déficit, para pagar deuda, muchachos, también, ojo muchachos, no es, les digo, no es que sea mala la deuda, también se utiliza la deuda, muchachos, para cubrir emergencias. Por decir, les comento esto, cuando fue el terremoto de 1985, muchachos, estaba la administración de Miguel de la Madrid. Cuando Miguel de la Madrid entró a la presidencia, la idea era, o el discurso que dio este señor cuando ganó la presidencia, se puede decir que es de los pocos priistas que gana, no es cierto. Sí la ganó derecho la presidencia, porque él llegó con un discurso muy parecido al del PG. Vean los sexenios y me van a entender. Y en ese sentido, muchachos, él decía, yo no les vengo a prometer ni el sol, ni la luna, ni las estrellas, o sea, estamos mal y no nos va a ir nada bien. Pero en ese sentido, muchachos, ¿qué pasó el 17 de septiembre del 85? Chamacos, ¿qué pasó el 17 de septiembre del 85? ¿No fue lo del terremoto? Exacto, chaparrito. ¿Por qué les estoy preguntando esa fecha? Porque a raíz del terremoto, muchachos... Pero fue el 19. ¿Fue el 19? ¿No es el 17? No, el 19 de septiembre del 85. Qué mala memoria tengo. Ok, gracias, hijos. El 19 de septiembre del 85, una disculpa por el cambio de fecha del temblor. ¿Qué pasa con este escenario del temblor y por qué les hablo de esto? Porque ese terremoto, muchachos, se tomó como excusa para romper la disciplina fiscal que en ese entonces se quería llevar, porque también se contrata deuda, muchachos, precisamente en situaciones de emergencia. Los terremotos, las inundaciones, todas esas grandes tragedias que le pueden llegar a pasar a un país, muchachos, implican que si tú tienes, bueno, cuando existía el FONDEM, muchachos, que era el Fondo para Desastres, es precisamente para amortiguar esos movimientos. Permítanme un segundo, me está escribiendo uno de sus compañeros. Permítanme un segundo, déjenme que le contesto a uno de sus compañeros. Ahí voy, ahí voy. Perdón, muchachos. Perdón, es que uno de sus compañeros tiene una situación delicada. Entonces, muchachos, era lo que les decía. Bajo ese escenario vamos a tener que también las emergencias se cubren con deuda. ¿Qué otra cosa? Las guerras, muchachos, la guerra en Ucrania, ¿ustedes creen que se está financiando sola o que el gobierno ucraniano ha tenido que recurrir a préstamos internacionales para poderse defender? Pues sí ha recurrido a préstamos, ¿no? Por parte de la OTAN. Pues sí. ¿La OTAN le está prestando dinero a Ucrania? ¿Cómo? ¿Sí le está prestando dinero a la OTAN? No, pero sí armamento y todo ese tipo de cosas. Sí les está prestando armamento. Es que no estoy segura, por eso le estoy preguntando, hijo, no porque yo lo esté afirmando. Bueno, sí, es lo que yo he visto en las noticias, que les ha estado prestando armamento, pero no recuerdo bien si es Estados Unidos. No, es que le preguntaba por qué, porque si es como tal la OTAN, entonces estarían reforzando el argumento que tiene la economía rusa de que por qué está invadiendo Ucrania, porque acuérdense que Rusia está respaldando su invasión a Ucrania porque la OTAN está sitiando a Rusia. Y si ustedes observan un mapa geopolítico, muchachos, y ven donde hay bases de la OTAN, están rodeando a Rusia. Entonces dicen que ese es uno de los argumentos para justificar, ojo que aquí no estamos defendiendo absolutamente a nadie,
para justificar esa invasión, ¿sale? Aguas con eso. Entonces, bueno, ¿por qué adquirimos deuda? Vamos a tener que, en el caso de México y casi en todos los países, muchachos, en el caso de México, se contrata deuda por las siguientes razones. Puntos, inciso A, emergencia, lo que me decían hace un momento, muchachos. Desastres naturales o guerras. ¿Sale? ¿Por qué otra razón se contrata deuda? Lo que me decían hace un momento también. Construcción de obras públicas, muchachos. Escuelas, carreteras, lo que les decía hace un momento, la refinería, el tren, el aeropuerto, muchachos, los puertos, todo eso es obra pública. Algunas son financiadas completamente con capital nacional sin ningún problema, algunas son financiadas con dinero privado, lo que ustedes quieran, y para cubrir estas se requiere el financiamiento exterior. ¿Estamos de acuerdo? Inciso C, cubrir un déficit presupuestal. ¿Cómo calculo el saldo del sector público, muchachos? Ya llevaron macro, ¿no? ¿Análisis macro ya la llevaron? Sí, mis. ¿Sí? A ver, ¿cómo calculo el saldo del sector público, muchachos? Híjole, profesora, la verdad es que se me olvidó. Les voy a pegar, chamacos, es conta nacional, ahí cuando puedan revisen ese tema. ¿Qué vamos a tener, niños? El saldo del sector público, de manera muy técnica, cuando nosotros lo vemos desde el punto de vista de la contabilidad nacional, cuando las estructuras son impuestos, menos gastos, menos transferencias. Ahorita les pongo qué significa cada variable. TX son los impuestos. La G es el famoso gasto de gobierno, muchachos. Ya vimos que es a ver, ¿qué es el gasto de gobierno? Defínanme de la manera más simple qué es el gasto de gobierno. Venía en el examen pasado. Ay, perdón. ¿Qué es el gasto de gobierno, chamacos feos? ¿Qué es el gasto público? Los voy a reprobar, ¿eh? Es el desembolso, maestra, que hace el Estado. Ah, ya ven. Nada más porque no quieren participar. Los tengo que amenazar. Voy a pegar, ¿eh? Ok, muchas gracias, Chaparrita. Y las transferencias, acuérdense que les decía que eran las becas y las ayudas a los adultos mayores y todo eso. Esta es su definición en términos de cuando nosotros vemos conta nacional. Ya de manera aplicado tal cual, el saldo del sector público, muchachos, es bien fácil. ¿Cómo calculamos el saldo de una cuenta, muchachos? A ver, si les pido que saquen un balance de su economía, de ustedes, ¿cómo lo harían, muchachos? ¿Cómo sacan un balance? Si yo les pidiera calcular un balance, muchachos, ¿cómo lo calcularían? ¿Se suma el total de activos? Ajá. ¿Y qué más? Un balance. Si es un balance, ¿qué hacemos? Ya tienen los activos, ¿y qué más? Los pasivos también. Los Y pasivos. Así tal cual, Pasivo muchachos. menos capital contable.
Vamos bien. Así tal cual, muchachos. Son ingresos menos qué. Menos egresos. Se Bueno, menos. acabó. Ahí está, muchachos, era bien fácil. Acuérdense, el saldo del sector público de la manera más simple, muchachos, se va a definir como la diferencia entre los ingresos menos los egresos. Aquí vamos a tener lo que ya vimos de todo lo que recauda ingresos presupuestarios, los no presupuestarios, los ingresos que si son ordinarios, que si son extraordinarios, todo lo que vimos nosotros de ingresos. Y aquí vamos a ver todos nuestros gastos, muchachos, ya sea por las diferentes clasificaciones o lo que ustedes quieran, pero todo lo que nos gastamos en dinero. Y dependiendo del resultado de esta diferencia, muchachos, nosotros tenemos un déficit o un superávit. Si es signo negativo, muchachos, nosotros podemos tener un déficit presupuestal. Si nosotros tenemos un signo positivo, tenemos un superávit presupuestal. Y vuelvo a hacer el señalamiento, muchachos. Tener un déficit, el que nos haga falta dinero y tener que recurrir a algún instrumento para cubrir esa diferencia, no necesariamente es malo, siempre y cuando lo puedas cubrir. Es como decir, ok, tengo una tarjeta de crédito. ¿Es malo tener una tarjeta de crédito? No, como dicen, es bueno saber manejar el crédito. Ustedes como economistas o financieros nos han enseñado a satanizar el crédito o a entender cómo manejar un crédito. A entender cómo crédito, ¿no? A entender cómo manejar un crédito y siempre estamos peleando, ¿no? Y creo que, y me refiero a peleando, muchachos, en que decimos que nos hace falta ¿qué? Cultura, ¿qué? Empieza con F. ¿Financiera? Cultura financiera, ¿no? Que siempre pensamos que ¿qué hace la mayor parte de la gente cuando le soltamos una tarjeta de crédito, muchachos? La usa de manera Lo gasta todo, ¿no? rebasa todo, ¿no? O sea, está consciente de que tiene que pagar, pero agarra y dice yo gasto, y cuando viene el corte de la tarjeta, están súper ahorcados, acaban pagando intereses sobre intereses. Bueno, lo mismo, ahora sí que eso pasa con las personas, con los individuos, muchachos, lo mismo pasa con los países. ¿Qué vamos a tener aquí? Nuestros ingresos y nuestros egresos. Eso es un déficit presupuestal. ¿Y por qué razón el Estado podría endeudarse o por qué hay un déficit presupuestal? Aquí, muchachos, nosotros hay que tener en cuenta que esto se puede dar también por una devaluación, como fue la de la crisis del 94, muchachos, y la del 82, 86, 88 y 94. Y también vamos a tener por fugas de capital. La crisis del 94, muchachos, estuvo acompañada por una devaluación y por fugas del capital. ¿Qué son fugas de capital? Cuando de nuestro país, muchachos, así como la gente invierte y compra acciones y todo eso, el dinero que estaba aquí en México se va, así tal cual. Los financieros ya empiezan a trabajar un poquito más este lenguaje técnico, tienes el dinero en un país y no te conviene dejarlo, te sales, muchachos. A México le pasó en el 94. Teníamos una devaluación y además se te escapó el dinero, pues tuviste que recurrir a la deuda pública. Si ustedes tienen por ahí el gusanito, vean también el sexenio de Zedillo. Y van a ver, muchachos, cómo en ese, no se menciona tan fuerte, pero en ese sexenio, muchachos, en 1995, a mitad de ese año, México estuvo así, se los estoy haciendo así de chiquito, a un pelito de rana calva, muchachos, de que quebrara el sistema financiero mexicano y que se desatara un pánico bancario. ¿Ustedes saben qué es un pánico bancario, muchachos? ¿Han escuchado el término? Podría ser algo así como la incertidumbre. Tiene que ver con la incertidumbre, chaparrito. Pero así tal cual, ¿saben qué es un pánico bancario?
¿Alguna idea? Tiene que ver con la incertidumbre, es correcto. Cuando las ¿Tienes? personas ya no pueden pagar, ya no le pueden pagar al banco. Tiene que ver con las personas que ya no le pueden pagar al banco. ¿Van bien? ¿Van esos elementos? Sí. O sea, me están diciendo los elementos que forman parte de un pánico bancario. ¿Qué otra cosa creen que forme parte de un pánico bancario? Hay incertidumbre, las personas ya no le pueden pagar el dinero al banco que le deben. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa creen que pasa en un pánico bancario, muchachos? Les voy a dar un tip. Tiene que ver algo con la crisis del 29. Ya sé que me sería eso de qué nos sirve. A ver, ¿qué otra cosa se les ocurre que forma parte de un pánico bancario? $29 fue lo de Wall Street, ¿no? Sí, fue lo de La Wall caída Street. en sus precios, ¿no? Ajá, pero ¿qué pasa, hijo, con el sistema bancario? Ojo, deje de lado el mercado accionario. ¿Qué pasó con el sector financiero, con el bancario, perdón? ¿Qué pasó con los bancos cuando se dio esa crisis, muchachos? Es más, de ahí se acuñó el pánico, el término pánico bancario. ¿Se dan por vencidos? ¿Sí? Ok, les voy a Sí. platicar qué es un pánico bancario. Cuando se dio la crisis del 29, muchachos, y lo que ustedes me decían de incertidumbre y que la gente no tenía dinero para pagar a los bancos, tienen toda la razón, muchachos. Cuando se da la crisis del 29, hemos platicado que se viene una crisis general, no hay dinero, te quedas sin trabajo, pero ustedes me piden, yo soy el banco, ¿estamos de acuerdo? Yo soy un banco y le presté dinero. A ver, Alejandro, te presté dinero y te quedas sin trabajo. ¿Tú me vas a poder pagar el dinero que te presté si te quedas sin trabajo? No. No, ok. Yo te presté dinero y me lo debes. Yo soy el banco. Roberto, ¿estás allí? Sí, maestra, aquí estoy. Ok. Roberto, tú me diste dinero, tú me diste a guardar tu dinero. Yo soy el banco y me dijiste, oye, Gwendolyn, toma 100 pesos y me guardas tu dinero y yo te guardo tu dinero. Roberto, ¿me vas a dejar por siempre tus 100 pesos o en algún día me los vas a pedir prestados? No, pues en algún momento se los voy a pedir, ¿no? En algún momento me los vas a pedir. Y si yo te dijera que no tengo tu dinero, Roberto, yo soy el banco y te estoy diciendo que no tengo tu dinero. Te voy a dar una explicación de por qué no tengo tu dinero, Roberto. Lo que pasa es que mi negocio como banco es hacer dinero, ¿estás de acuerdo? Entonces agarré tu dinero y se lo presté a Alejandro. Y Alejandro, obvio, me tenía que pagar tus 100 pesos con intereses. Y me quedaba con la ganancia y a ti te regresaba tus 100 pesos. Estaba en el argot financiero, esto se menciona, muchachos, como jinetear el dinero. Roberto, ¿tú estarías conforme con lo que hice? O sea, yo te estoy diciendo que ya no tengo tus 100 pesos que me diste a guardar, porque se los presté a Alejandro y Alejandro no me puede pagar porque se quedó sin trabajo. ¿Qué me dirías? Bueno, en primera, pues, como tal, ese no tendría que ser mi problema porque al final, pues, yo por algo le di al banco el dinero. No, no es como que me importe, ¿no? Bueno, me molestaría mucho. Pues, ¿qué crees? Que aunque te enojes, sí es tu problema, porque no te voy a dar tu dinero. Ojo, les estoy hablando de la crisis del 29. Cuando se da la crisis del 29, muchachos, no existe lo que hoy ustedes conocen como el IPAP, que son para proteger los ahorros de los ahorradores, valga la redundancia. Tal cual, muchachos, en 1929 los bancos comerciales hicieron lo que yo acabo de hacer con Roberto y con Alejandro. A Christopher, Mariana, Alejandro, Javier y David les presté el dinero. No era mi dinero, muchachos, era el dinero de Roberto, Kevin, Diana, Luis Eduardo y me voy a agarrar a uno más que me parezca rápido.
Es que no me aparecen todos. Y me agarré el dinero de, ¿quién más? De Diana, ya la agarré. De Fernando. Ajá, ese fue el dinero que me agarré, muchachos. Y ahora con la mano en la cintura, yo les digo a los que me dieron su dinero a guardar que no lo tengo. O sea, no estoy diciendo, no estoy desconociendo la deuda que tengo con ustedes. Simplemente les estoy diciendo, debo, no lo niego, vivan dichos los mexicanos, debo, no lo niego, pagarlo, no lo tengo. Y eso fue lo que pasó en 1929. Ojo, muchachos, este soy yo un banco. Si fuera otro banco, Kevin, tú ya escuchaste lo que le pasó a Roberto, que yo, banco HCBC, me estoy diciendo que no tengo su dinero porque Alejandro no me lo pagó. Tú tienes tu dinero en en BBVA, porque ya no es Bancomer. Lo que acaba de pasar con Roberto, ¿te daría tranquilidad o incertidumbre? Kevin. Pues sí, me daría incertidumbre. Y al darte incertidumbre, ¿dejarías tu dinero en BBVA o lo sacarías? No, sí lo sacaría. Si lo sacarías, vas tú, Kevin. Diana, tú tienes tu dinero en Banamex. ¿Escuchaste lo que le pasó a Roberto, lo que yo le acabo de decir? ¿Tú dejarías el dinero en Banamex o sacarías tu dinero? Diana, ¿estás ahí? Creo que no. A ver, Luis Eduardo, ¿escuchaste lo que le pasó a Roberto? ¿Tú Sí, dejarías tu maestra. dinero en Banamex o sacarías tu No, dinero de lo Banamex? sacaría. Lo sacarías. Pues, ¿qué creen, muchachos? Que no lo hace nada más Kevin, no nada más lo hace Luis Eduardo, lo hacen todos. Pregunta, muchachos, ¿los bancos tienen todo el dinero que se ahorra allí en el banco o lo andan jineteando? Lo jinetea, ¿no, profesora? Lo invierten, ¿no? Lo invierten, lo andan jineteando. Oh, pequeño gran resultado, muchachos. Todos, así tal cual, todos corremos como loquitos a tratar de sacar nuestro dinero porque yo ya escuché que a fulanito, sutanito y a perenganito los bancos ya no les dieron su dinero y yo no me voy a esperar a que mi banco me diga no tengo tu dinero. Entonces, muchachos, un pánico bancario es cuando la gente corre a tratar de sacar su dinero de los bancos y los bancos no tienen el dinero para hacer frente a los depósitos de esos ahorradores. O sea, les aplican lo que les acabo de decir hace un momento. Debo, no lo niego, pagarlo, no lo tengo. Y es entonces, muchachos, cuando quiebra el sistema bancario de un país. Eso pasó en el 29. Nosotros, por eso les decía, estuvimos así a un pelito de rana calva de decir lo mismo en 1995. Entonces, en ese momento, muchachos, el gobierno, ¿por qué? Porque México se quedó sin dinero, porque le prestó a un buen de personas que no pagaron esos préstamos, el famoso FOBAPROA, muchachos, y entonces se tuvo que rescatar la banca para evitar que nuestra economía quebrara. ¿Cómo se hizo ese rescate, muchachos? ¿Y cómo se capitalizó de primer golpe al sistema bancario? México pidió dinero prestado. ¿A quién le pidió dinero prestado? Le pidió dinero prestado a Estados Unidos, muchachos. Le pidió dinero a la administración de Bill Clinton. Y Bill Clinton, amamos a Bill Clinton, hay que prenderle una veladora. Le planteó esta situación al Congreso de Estados Unidos y no nos lo querían prestar, pero a México se le prestó el dinero de las pensiones de los norteamericanos en el año de 1995. Muchachos, los ciudadanos estadounidenses ahorran o no ahorran para su retiro. Por lo que ustedes han visto en las series y escuchan, ¿los ciudadanos estadounidenses ahorran o no ahorran para su retiro? Sí. Sí, demasiado, ¿no? Demasiado. Imagínense que le prestan ese dinero a México. Así tal cual, muchachos. Durante Maestra,
Mande, chaparrito. ¿Ha visto la película Malas Noticias? No, ¿cuál es esa? Ah, creo que habla sobre eso. Yo la acabo de ver. ¿Es Y mexicana? no, estadounidense. Ajá. Y habla sobre en 2008, Estados Unidos tuvo lo que usted dijo, como Un que pánico. quieren sacar su dinero del banco. Ajá, un Y pánico se, bancario. ajá, y se reúnen pues los de los bancos Ajá, junto con el gobierno para que pues no haya un quiebre económico. ajá. Y y se trata de eso, pensé que sí ya la habían visto. No la había visto. La voy a buscar. Malas noticias, ¿verdad, chaparrito? Sí, La voy a buscar y la voy a ver. Bueno, algo así. Entonces, cuando pasa eso aquí en México, muchachos, a México se le presta el dinero de las pensiones de los norteamericanos, cuando todavía valía la factura de Pemex, muchachos, pues se endosó la factura de Pemex, eso se dejó en garantía, y México tuvo que pagar en casi 6 meses, muchachos, todo el dinero que había pedido prestado. Se hizo, se cumplió, y se evitó la quiebra del sistema financiero. ¿El costo fue alto? Claro que fue alto. Y es cierto, en esto yo sé que se vieron beneficios. No estoy diciendo que haya sido bueno, muchachos, y que no nos haya pasado a fregar, pero hay algo y que no haya, y que haya beneficiado a muchas personas, claro que también es cierto. Aquí no estamos juzgando de no, es que no, sino a qué voy con esto, muchachos. Que si bien es cierto, se vieron muchas personas beneficiadas con lo del FUBAPROA y con el rescate bancario, también es cierto, muchachos, que si la administración de Ernesto Zedillo hubiera dejado quebrar al sistema financiero y que hubiera pasado un pánico bancario, si de por sí nos fue mal en 1994-95, nos hubiera ido peor. Es más, podríamos estar hablando aún todavía de las secuelas aún más profundas de esa recesión, porque no habría sistema financiero. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Sí vamos bien? ¿No los estoy matando de aburrimiento? No, mis, vamos bien. Conste, ¿eh? Ya ahorita ya los dejo ir a descansar. ¿Por qué otra razón contratamos deuda, chamacos? Entonces vamos a tener que otra de las razones por las que contratamos deuda, ya vimos lo del déficit fiscal, ya vieron qué pasa con la devaluación y con las fugas de capital, muchachos. Por eso es tan preocupante que vamos a tener en el inciso D para pagar deuda, contraída en otros periodos o reestructuración. Luego llegan ustedes a escuchar en las noticias, muchachos, la reestructuración de la deuda. Eso también es reestructuración de la deuda. ¿Por qué otras razones nos podemos endeudar, muchachos, como país y son válidas? Entonces vamos a tener que otras razones para endeudar a un país. ¿Puedo subir el pizarrón, niños? Sí, mis. Sí, profesora. Ok. Entonces vamos a tener que... Otras razones. Otras funciones, perdón. Otras funciones de la deuda. Ojo. Puntos. Proporcionar valores de bajo riesgo y gran liquidez, atrayendo ahorradores. ¿Cómo se hace esto, muchachos? ¿Han escuchado hablar de los CETES? Niños. Sí, maestra. A ver, ¿qué son los CETES? Lo que sepan, aquí acuérdense que estamos para aprender, para eso no estamos. Son los certificados de tesorería. ¿Y qué son? ¿Títulos de deuda o qué son? De deuda pública, ¿no?
Exacto, son títulos de deuda pública. Muchachos, ¿los CETES generan muchos rendimientos o son rendimientos chiquitos? Generalmente. Pues Chicos, son pequeños. Rendimientos chicos, ¿no? son rendimientos muy pequeños. ¿Por qué? Porque son instrumentos que, ¿cómo se dice? Que son instrumentos de alto o de muy bajo riesgo. De bajo De muy riesgo. bajo riesgo. De bajo riesgo porque son préstamos al gobierno. Ok, muchachos. Como ustedes me lo acaban de decir, un CETE es un certificado de tesorería, es un título de deuda pública, igual que los bonos de desarrollo y las URIs, ¿no? Bueno, esos son títulos de deuda, muchachos, que le permiten a la economía mexicana, es cierto, obtener liquidez y lo que le permiten, muchachos, es considerarlo como un instrumento de ahorro. Es la tasa que llega a pagar tanto un CETE, un bonde o una UDI, muchachos, también refleja qué tan estable o qué tan inestable es una economía. Entre más chiquito es el rendimiento de esos instrumentos del gobierno, muchachos, significa que la economía no tiene grandes presiones, que es una economía estable y por lo tanto paga muy poquito. Revisen cuánto, vamos a ver cuánto pagan los bonos de la FED. Vamos a hacer Wikipedia. Bonos de la FED. Vamos a ver cuánto paga. Los bonos del Tesoro norteamericano. Vamos a ver cuánto pagan. ¿Cuánto pagan los bonos del Tesoro? Serie 1, bla, bla, bla. Nada más quiero rápido. A hoy. Debe de haber a uno. A 10 años. No, quiero a uno. Bueno, nada más para que vean, muchachos. A 10 años pagan 1.95%. ¿Es una tasa de interés alta o baja? Baja. Muy baja, ¿no? A 10 años, ¿eh? O sea, ni siquiera fue lo que ahora sí que lo saqué súper rápido. Muchachos, eso es lo que refleja las tasas de estos instrumentos. Por eso se dicen que son de bajo riesgo y generan cierta estabilidad de la economía. Ojo, si ustedes buscan la tasa de los CETES entre 1988 y sobre todo en 1994, se van a dar cuenta, muchachos, que los CETES pagaban en México una tasa de bastante onerosa, ¿eh? Los CETES 1994. Ujujú. ¿Cuánto pagaban los CETES en el? Miren, en el 94, vamos a ver rápido el informe anual del Banco de México de 1994. ¿Cuánto pagaban los CETES? Rápido. Totalidad, economía, sí, nos estaba cargando el payaso. Inflación, la inflación, también nos estaba cargando el payaso. También el sector externo, sí, todo bien bonito. Crisis, se cambió el sistema variable. El ZLN, mataron a Colosio, ya saben todo eso. Pero no encuentro en cuánto estaban los CETES. Me choca. Y es que su maestra está bien ciega. Busquen en Wikipedia, muchachos, ¿cuánto valían los CETES? ¿Cuánto valen los CETES actualmente o No, en 1994. A ver, búsquenle así. ¿Cuánto valía un CETE en el 94? ¿Ya les apareció?
Tengo el histórico de 2019. ¿Ya les apareció, niños, o no? ¿No? No, profesora, no. ¿No? Todavía no. No, es que yo les quería dar un dato falso, por eso los estaba poniendo a buscar. Los CETES llegaron a estar en 7.31, muchachos. ¿Cuánto cuesta un CETE? Un CETE cuesta 10 pesos. ¿A ustedes se acuerdan que les enseñan que los venden a tasa de descuento? ¿Estamos de acuerdo? Fíjense en cuánto está hoy. ¿En cuánto está un CETE hoy, muchachos? A 28 días. Búsquenlo así rápido. A 28 días está en 6.15. No, el precio. A ver. ¿No lo encontraron? A ver. 10. A mí también me parece 6.15, maestra. ¿El precio de un CETE? Pues es que dice igual CETES a 28 días. Dice CETES a 28 días. De Banjico, así aparece. Está a 6.15% de descuento, ¿no? Creo. Ah, esa es la tasa de descuento. Entonces, ¿cuánto vale un CETE ahorita? 0.0615 por 28 días. Entre 360, muchachos. Le suman ese punto y 10 entre eso. Y les va a dar, muchachos, que el CETE, el precio del CETE, ¿en cuánto se los va a vender el Banco de México? Resulta que el CETE vale 9.95, 23, 94, 38. La diferencia de los centavos de esto y 10 pesos, muchachos, es su ganancia. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Sí? ¿Sí han visto esto? Sí, mis. ¿Sí? Ok. Vean cuánto está hablando. Imagínense, muchachos, que el precio del CETE sea de 7 pesos con 31 centavos. ¿Cuál es la diferencia entre de 10 a 7.31? Es como de 2 pesos con 69 centavos. Yo sé que es poquito. Ahora multiplíquelo por millones que nos prestaron. Así de mal llegamos a estar. Esto, muchachos, esta tasa de descuento también refleja el riesgo país. Ajá. ¿Qué es el riesgo país? ¿Qué tan probable es que un país pague sus deudas contraídas? ¿Estamos de acuerdo? En 1994-95, muchachos, el riesgo país de México era muy alto. ¿Sale? ¿Qué horas son? Vamos a dejarle hasta aquí, muchachos. La clase que viene, mamá, déjenme terminar de ponerles las otras funciones de la deuda y ya los dejo ir a descansar. Atrayendo ahorradores, incrementar la utilización de recursos productivos mediante mecanismos financieros de ahorro e inversión. ¿Qué otra cosa nos sirve para esto la deuda? Y el otro, expandir la capacidad productiva, y por último, muchachos, el manejo de la oferta monetaria. ¿Sí saben qué es la oferta monetaria, muchachos?
¿cuánto dinero hay en el país? ¿Cuánto dinero hay en una economía? Ajá. El manejo de la oferta monetaria a través de operaciones de mercado abierto. ¿Saben cuáles son los instrumentos y qué es la política monetaria? Nada más les estoy preguntando para ver qué temas tenemos que revisar, porque yo doy por sentado que lo saben, pero y si no, y como no me preguntan, ¿sí saben qué es la política monetaria? ¿Sí saben qué son las operaciones de mercado abierto, muchachos? Nada más díganme sí o no, no pasa nada. No, profesora. ¿No? Ok. Entonces, la clase que viene vamos a continuar con el tema de la deuda pública, vamos a ver lo de la política monetaria, sus instrumentos y su relación con la deuda pública. ¿Estamos de acuerdo, chaparritos? Sí, maestra. Vamos a dejarle hasta aquí, váyanse a descansar, ajá, no se preocupen, los que se quedaron tienen su asistencia, yo bajo la grabación y los veo el próximo miércoles, ¿estamos de acuerdo?